Estamos de regreso en Fórmula Noticias y bueno, sabemos que se sigue analizando todavía el paquete económico 2026 y algo que ha llamado la atención, además de lo que planean desde el esquema de salud, por ejemplo, va un impuesto y lo ha abordado en varias ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum de 8% para videojuegos violentos en este 2026. Pero para los que no estamos empapados en estos temas, pues queremos saber cuáles son estos videojuegos violentos que además nos llevarían a confirmar qué están jugando nuestras y nuestros hijos ahí en redes sociales y a través de internet. Me voy a enlazar ahora mismo hasta Las Vegas, Nevada. Está mi compañero Brian Santoscoy, un importante, sin duda, elemento de Grupo Fórmula. Brian, como siempre, me da mucho gusto saludarte. Muy buena tarde. Querida Mitch, mucho gusto en saludarte, mucho gusto en saludar a la audiencia. Perdón que tenga los lentes, pero justo en ese momento me acaba de pegar aquí el sol en la cara. Y es correcto lo que mencionabas acerca de esta propuesta, porque es cierto, tenemos que recalcar que es una propuesta Así de es. aumento a los impuestos de los videojuegos violentos. Yo lo primero que te diría, Mitch, es, ¿tú cómo considerarías que un videojuego es violento? Es una Bueno, pregunta que quisiera yo hacerte aquí. es muy buena pregunta, porque si nos basamos en el contexto de lo que se considera violento en México, ahí varía. Yo de entrada empezaría con la muerte, ¿no? Con asesinar, tomar un arma y asesinar a una persona. Pero ¿qué es realmente violento? Sobre todo porque han evolucionado estos videojuegos, Brian. Además, mira, yo creo que lo primero que tenemos que mencionar es de alguna forma es correcta la propuesta, en qué sentido, en cuidar a la ciudadanía, en cuidar a los menores de edad, en cuidar que tengamos menos contenidos violentos. Pero ojo, te lo dice alguien que tiene un programa de videojuegos, te lo dice alguien que es videojugador. Yo Así creo es. que no va por ahí. ¿Por qué? Porque la realidad es que si vamos a hacer eso, para algo existen las clasificaciones que ya tienen los videojuegos. Yo creo que tendríamos que ser más fuertes con la ley y no vender videojuegos a lo mejor a los menores de edad en muchas Ujú. partes del mundo, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, y en donde nos encontramos ahorita. Si tú no tienes 18 o 21 años, no puedes acceder a ciertos contenidos, a ciertos videojuegos. Y la realidad es que en México no sucede así. En México tú puedes acceder de forma legal o a veces también hay que decirlo ilegal, porque esto puede fomentar este aumento de precios, podría fomentar el tema de la ilegalidad Sí. entre los videojuegos. Yo creo que no tenemos que irnos por el lado de estamos cuidando un tema de violencia, ¿no? Decía el doctor Kosenovich también que van a crear videojuegos que ayuden a alejarnos un poquito más de la violencia en los contenidos digitales que hoy tenemos. La realidad es que hay muchas series también que tienen este tipo de Así es. contenidos, Michelle, pero creo que es más un tema de una recaudación. Te voy a dar un par de datos. Se espera que con esta propuesta en el 2026 se tengan 183 millones de pesos de recuperación de una industria que anualmente deja 2.300 millones de dólares. Y en México fue, en el 2024, fueron 43 millones de pesos lo que tuvo. Somos 76 millones de videojugadores. Tú dime si no es un mercado que puede ser explotable en materia de impuestos. Yo creo Así que es. tenemos que ser muy claros en dónde estamos llevando la conversación en ese sentido. Sí, Porque además, dónde va a acabar ese dinero, qué vamos a hacer con ese dinero, así es. qué reformas vamos a tener con ese dinero, creo que es lo más importante saber, ¿no? En dado caso, y repito, sigue siendo una propuesta, no quiere decir que ya esté Así es, no está aprobado aprobado todavía, pero además claro. también me gustaría preguntarte a ti, Brian, como especialista en videojuegos, especialista obviamente en estos temas, también dónde ponemos la responsabilidad de los adultos sobre el contenido, sobre lo que Claro, están jugando los niños y los niños o los adolescentes. claro, a ver, yo creo que es un tema que empieza, siempre lo he dicho en todos los espacios en donde estamos en mi programa, por supuesto en Grupo Fórmula, es lo primero que digo, a ver, si tienes un menor de edad en casa y le das un videojuego que dice 18 más, la culpa no es del niño pequeño de la casa, es tu culpa como padre, como tutor, como hermano mayor, de no responder bien al tema de las clasificaciones. Las clasificaciones existen por algo. Hay gente que tiene juntas en todo el mundo, alrededor de todo el mundo, para discernir este tipo de contenidos. Y creo que esa es la clave o el por qué existen. Si no estamos teniendo este tipo de controles en este tipo de contenidos, creo que es lo importante, donde tenemos que enfocar nuestros verdaderos ojos, es en hacer que estas leyes se cumplan. Porque la realidad es que, como te mencionaba al principio de esta Sí, colaboración, en México no sucede así. Tú puedes ir a cualquier lado y aunque tenga 18 años, el videojuego lo tenga muy claro en la parte frontal del lado superior derecho, lo vamos a sí. comprar. He visto que algunos Entonces, medios se han si no cumplimos esto, adelantado. Así es, claro. Brian. He visto que algunos medios se han adelantado ya a calificar algunos como Call of Duty, entre otros como juegos violentos y a los que les debería grabar este 8% el gobierno. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, la realidad es que además como jugador de videojuegos como Call of Duty, ahí te va, ciertamente, sí es un videojuego violento, sí es un videojuego que a veces está también basado en cosas de guerra, basados en la historia también, pero hay un estudio por la Universidad de Rochester en donde utilizando el Call of Duty se jugaron más de 30 horas y eso ayudó a los jugadores con los que hicieron el estudio a tener 20% más de visiones periféricas, de tener los sentidos más agudizados. Hay muchísimos estudios que demuestran que también los videojuegos tienen cosas buenas. Yo lo único que digo es, a ver, no tenemos que satanizar los videojuegos, creo que sí Ajá, tenemos que tener un control en el tema de la violencia, en el sí, tema de los contenidos, eso me parece fantástico para proteger la infancia, para mí es lo más importante también, pero sí, creo que no se debe de satanizar y no sé si la realidad o la solución a este problema es un alza en el IEPS, ¿no? Es un impuesto especial que se le va a aplicar a los videojuegos, o es endurecer las medidas que hoy tenemos y así empezar con la es. educación en casa. Creo que ese es, a mi gusto como videojugador, como Sí. experto en contenidos de esta rama, yo creo que esa es la verdadera solución, Michelle. Sin duda, y como bien decías tú, me remontó al inicio de la entrevista, pues que sea un verdadero y profundo análisis sobre los efectos, que no se vea desde la óptica de recaudación, sino más bien a quién están Correcto. afectando y a dónde va dirigido estos recursos. Brian Santosco, y gracias por esta charla. Te mando un fuerte abrazo, Michelle, y a todo el Un, equipo. un fuerte abrazo, gracias a nuestro compañero Brian Santosco. Ya puede ver usted desde Las Vegas, Nevada. Un abrazo a Brian y a Ricky Moreno por allá también.